Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de diálogo que nos hemos convocado. Soy Rosalía Matene Mosúa, del pueblo indígena mojeño, del territorio indígena Multién Nicoltín, que está ubicado en la provincia Mojos del departamento del Beni, ¿no? En la Amazonía de Bolivia. Pero en este espacio nos toca hablar sobre la articulación, la promoción y construcción de alianzas, ¿no?, internacional de decolonialidad. Bueno, voy a empezar comentando poco sobre la situación que nosotros como pueblos indígenas, que estamos en la lucha por la libre determinación, que esto se traduce en las autonomías indígenas, los gobiernos autónomos dentro de los territorios. Nosotros ya desde antes de la nueva constitución política del Estado, ya nosotros venimos exigiendo al Estado y a los gobiernos que han pasado el cumplimiento de este derecho, el respeto a este derecho a la libre determinación. En el periodo de la Asamblea Constituyente, en el cual nosotros como pueblos indígenas fuimos parte, fuimos protagonistas y también fuimos los defensores de la Asamblea Constituyente para escribir nuestra nueva Constitución Política del Estado, logramos incorporar un capítulo especial donde nos reconoce a nosotros los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en la práctica y en la realidad esto no se ha cumplido. Muchos toman como referente el gobierno del MAS en Bolivia, a la cabeza de Evo Morales, ¿no?, desde el 2006 hasta hace 2 años atrás. Pero sin embargo, alguien decía ayer, los gobiernos de izquierda o los gobiernos, en este caso de Bolivia, que se dice ser indígena, es quien más violenta nuestros derechos como pueblos indígenas, ¿no? Incluso mucho más que los gobiernos anteriores o gobiernos de derechas, que como les llaman, ¿no? Nosotros como territorio indígena Multién Nicoltín, como el territorio indígena de Lomerío, aquí hay una compañera, ¿no?, que es de la Asamblea Autonómica de este territorio, hemos sido los primeros en iniciar estos procesos. El territorio indígena de Lomerío lleva más de 14 años en este proceso y hasta ahora puede consolidar el gobierno autónomo dentro de su territorio. Y esto porque tiene que ver con un sinfín de requisitos que nos exige el Estado. Y aparte de esos requisitos que nos exige el Estado, vienen criterios de técnicos que no tienen ni la menor idea de cómo nosotros nos organizamos, de cómo nosotros vivimos en el territorio. Hace poco menos de un mes, se les ocurre al Viceministerio de Autonomía, y en este caso a sus técnicos, de que nosotros, para consolidarnos como autonomías indígenas, tenemos que consultar a los municipios, a los alcaldes, si ellos están de acuerdo de que nuestros territorios indígenas sean autónomos. Cosa que directamente violenta nuestro derecho a la libre determinación. Nosotros, de todas las maneras posibles, le hemos explicado de que eso no lo vamos a hacer y no vamos a permitir, porque nosotros como pueblos indígenas tenemos el derecho de poder ejercer nuestras autonomías desde los territorios. Y nosotros no vamos a consultar ni a municipios, ni a terceros, ni a ganaderos, ni a empresarios, porque el territorio es nuestro y nuestra forma de vida la definimos nosotros. Entonces, todavía nuestra lucha en Bolivia por las autonomías indígenas y el autogobierno todavía es larga, ¿no?
no se dejen engañar de que en Bolivia tenemos un gobierno de izquierda. Para los pueblos indígenas esto se ha convertido en el peor enemigo de los territorios indígenas, porque es el gobierno nacional quien promociona y quien fomenta el extractivismo dentro de los territorios. Nosotros desde los territorios estamos haciendo resistencia. Los compañeros guaraní, los compañeros de otros pueblos indígenas están haciendo vigilia en esos territorios por las empresas mineras que entran como si fueran dueños de esos territorios. Y esto avalado por el gobierno nacional, ¿no? También están las empresas petroleras, también están quienes van y entran a nuestros territorios para saquear nuestros animales, que para los extranjeros hay algunos animales que son exóticos, ¿no? Entonces también eso estamos viviendo nosotros en Bolivia. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como pueblos indígenas de la región de la Amazonía? Y por qué no decir los pueblos indígenas del mundo. Ayer escuchaba a los compañeros de Ecuador, de Brasil, de Surinam. Hablamos diferentes lenguas, pero hay algo en común que tenemos: tierra y territorio y libre determinación. Esos son lo que tenemos en común los pueblos indígenas. Vayamos aquí, vayamos al África, eso es lo que tenemos en común. ¿Qué es lo que quizás vamos a pedir a quienes quieran sumarse a esta lucha por la defensa de la Amazonía y de nuestros territorios? Poder seguir, ¿no?, aperturando este tipo de espacios de diálogos, espacios de reencuentro a nivel regional, donde podamos nosotros sentarnos como estamos ahora, con más participación, con más experiencia, donde podamos escucharnos, podamos reencontrarnos, donde yo, con los compañeros de Brasil, con los compañeros de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, nos podamos ver, porque nuestras problemáticas es la misma. Ayer aquí mismo escuchábamos a la hermana de Colombia, ¿no? Lo que nos comentaba, ni en las películas, ¿no?, vemos eso, pero esa es una realidad dura que pasan pueblos que muchas veces nosotros no conocemos también, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, ¿no?, que debemos seguir haciendo, la apertura de espacios de diálogos a nivel regional. Tenemos también, punto 2, de exigir a los gobiernos de la Amazonía, y no solamente de la Amazonía, a todos los gobiernos donde existen pueblos y territorios indígenas, que puedan tener la capacidad de por lo menos leer la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169, para que puedan entender o conocer cuáles son nuestros derechos como pueblos indígenas, para que de esa manera nosotros podamos profundizar lo que son nuestros autogobiernos. Ya le decía, en el caso de Bolivia, el viceministro, por lo menos que ya lleva casi un año, un poco le entiende. Él entró, no tenía ni la menor idea de lo que es las autonomías indígenas, ¿no? Entonces, ese es uno de los obstáculos que tenemos en los estados, en los gobiernos, ese desconocimiento total sobre los derechos y sobre lo que significa el autogobierno desde nuestros territorios,
¿no? Ellos no pueden entender de que nosotros, desde nuestra forma de vida, desde nuestra forma de organización, incluso desde nuestra economía comunitaria, podemos y debemos seguir viviendo, podemos seguir desarrollándonos de una manera integral, ¿no? Con ese relacionamiento que nosotros tenemos con la naturaleza, ¿no? Con el ambiente. Una vez una docente de la universidad me dice, porque a veces te ven vestida con pantalón, con polera, con blusa, vos no sos indígena. ¿Y por qué? O sea, por ser indígena yo no tengo derecho a ponerme ese tipo de ropa, ¿no? Entonces, también está eso, ¿no? Todo lo que mencionaba el hermano, desde los espacios de educación también, desde los diferentes niveles, ¿no? La misma docente me comentaba y me decía, es que, ¿cómo puedo hacer para ser indígena? Es que no se trata de que vos te transformes en ser indígena, ¿no? No, quien no vive, quien no entiende esa conexión que nosotros tenemos con un árbol, con el agua, que no entiende ni siquiera del por qué la lluvia, que no entiende de por qué ese insecto está ahí, de que si no lo entiende y que si no lo toma eso como parte de uno mismo, jamás va a entender lo que es ser indígena. Hay muchos compañeros que yo veo, ¿no? Y se ponen nuestras vestimentas, se dicen, bueno, yo me identifico como indígena, pero el ser indígena es no solamente decir yo lo reconozco, es tener esa conexión que nosotros tenemos con lo que nos rodea, ¿no? Que eso es algo mucho más profundo, que tiene que ver incluso con la forma de cómo vos te levantás en el día. O sea, es una conexión que tal vez no podemos nosotros explicarla para que ustedes puedan entender, sino que la tenemos que sentir y vivir para eso. También tenemos, ¿no? Desde estos espacios poder construir agendas a nivel nacional desde las autonomías indígenas, ¿no? Esto con relación a lo que decía el compañero, ¿no? El docente, un cambio de paradigma, ¿no? Desde las autonomías indígenas, desde esa forma de cómo nosotros organizarnos primeramente, ¿no? Nosotros, bueno, ya los que investigan, los que hacen los conceptos y todo eso, el tema de la democracia comunitaria, ¿no? Que en eso lo traducen en lo que es nuestras formas de vida, nuestra forma de organización. ¿Y qué es lo que en nosotros siempre está por encima? El consenso, el diálogo. En todas las decisiones que tomamos nosotros como pueblos indígenas hay el consenso, ¿no? En otros tipos de democracia es lo que es mayorías y minorías, ¿no? En nosotros los pueblos indígenas es el consenso entre todos, donde todos salgamos beneficiados, donde todos salgamos contentos de cualquier decisión que nosotros tomamos dentro, ya sea para continuar en nuestros procesos de desarrollo, incluso para la elección de nuestras autoridades. Hay consenso, ¿no?
En esto de construir la agenda regional, debemos exigir al Estado y a los gobiernos respetar las decisiones de los pueblos indígenas. El tema del derecho a la consulta, cuando decimos no a un proyecto o a una norma que venga y nos afecte directamente a nosotros. Respetar las decisiones de vivir en ambiente sano de una manera autodeterminada, ¿no? O sea, desde nuestros gobiernos, desde nuestras formas de vida que tenemos. Los hermanos de Colombia ayer nos mencionaban de que ellos están trabajando en la construcción de las leyes de... ya no me acuerdo, ayer mencionaba, ¿no?, la hermana de Colombia, ¿no?, la objeción cultural, ¿no?, el derecho al veto, ¿no? Ayer la hermana de Colombia mencionaba eso. Después de que los gobiernos y de los estados, y esto es algo que lo hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando en todo lugar, dice que los gobiernos y los estados dejen de estar bajo la presión o atendiendo las necesidades de las empresas extractivistas y transnacionales. Porque en el caso de los territorios y los pueblos indígenas, los gobiernos dan prioridad a proyectos extractivistas de las transnacionales. Y los derechos de los pueblos indígenas, de nosotros, a ejercer nuestra economía comunitaria nos prohíben. En el caso de Bolivia, nosotros somos dueños del territorio, pero el Estado es dueño de los recursos naturales. El gobierno sí puede decidir meter a alguna empresa maderera, minera, de petróleo en nuestros territorios, pero nosotros no lo podemos hacer. Es una contradicción enorme que hay en Bolivia, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el 2009, creo que fue, o fue después, no recuerdo bien el año, donde se convocó a todos los pueblos también por el tema de la madre tierra, ¿no?, que convocó Evo Morales, donde se exigía que la madre tierra sea considerada sujeto de derecho. Y ahí hasta nosotros, ¿no?, como Bolivia, tuvimos esperanza de que los pueblos indígenas sí vamos a lograr consolidar nuestros territorios, a que nuestros derechos se respeten. Pero no fue así. La Constitución Política se aprobó en 2009, en febrero del 2009. En 2010 ya nosotros estábamos marchando exigiendo la ley marco de autonomía en el gobierno de Evo Morales. Y es esa la única forma que nosotros como pueblos indígenas en Bolivia hemos exigido el respeto a nuestros derechos en manifestaciones, marchando, bloqueando, porque ya lo hemos hecho, ¿no?, porque las mesas de diálogo o mesas técnicas no funcionan. Firmamos y firmamos acuerdos, hacemos planificación, pero no se respeta, ¿no?, por parte del gobierno. Eso, queridos compañeros, quienes estamos aquí en esta sala, quería compartir con ustedes, ¿no?, y de que este espacio sea el inicio de este reencuentro que vamos a tener, de que de aquí en adelante sigamos caminando unidos, que el problema de Colombia, que el problema de Ecuador sea problema también de Bolivia, sea también problema de Brasil. De que desde la gran Amazonía continuemos defendiendo, porque sin la Amazonía dejamos de existir, ¿no? Y eso lo tienen que entender los gobiernos
nacionales, los gobiernos internacionales, las corporaciones, las transnacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, tienen que entender y tienen que dejar ya de saquear, de avasallar nuestros territorios, porque son ellos los principales promotores de estos avasallamientos y de esta destrucción que existe en la Amazonía. Si quieren de verdad apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas, respeten nuestras decisiones que tomamos desde nuestros territorios, porque lo único que hacen estos entes que manejan y que dan la plata es que vengan y que nos destruyan y que nos maten a nosotros. Que ahorita tenemos varios líderes, hermanos, que están siendo perseguidos, que están encarcelados, y ya muchos, miles, que han sido asesinados por defender los territorios y la Amazonía. Termino con esto. Los pueblos indígenas de la Amazonía vamos a resistir y vamos a seguir resistiendo desde nuestros territorios, porque la Amazonía es nuestra vida y nuestra existencia. Así como él, mencionaba el compañero, ha sido uno quien se ha salvado de varios atentados, ¿no? Hay muchos hermanos que también pasan por esa situación. Aquí a las hermanas cimarronas, es un pueblo que ha resistido, ¿no? Desde hace más de 500 años, que han llegado a nuestra América, ¿no? Que han venido desde sus lugares de origen, ¿no? Los cimarrones son grupos que han resistido la esclavitud. Y si leemos un poco la historia, veo que estos pueblos negros, los hermanos negros, los hermanos cimarrones, son quienes han resistido a una extinción total, ¿no? Pese a que ellos fueron la mano de obra gratis para quienes vinieron a invadir nuestras tierras, ¿no? Un ejemplo claro, ahí tenemos el gran libertador Bolívar. Quien lo crió fue una negra, ¿no? Pero en la historia no los mencionan. El gran libertador Bolívar de América, ¿por quién iba acompañado? No iba acompañado por un blanco, iba acompañado por negros, por indígenas, por campesinos. Fueron ellos que al final murieron por darle libertad a nuestra América. Eso. Y aquí nosotros tenemos que salir unidos. Es verdad, nosotros creo que es una costumbre, ¿no? Cuando hablamos solo de pueblos indígenas. En el caso, nosotros, tenemos que estar aquí unidos, pueblos indígenas, pueblos originarios, pueblos campesinos, tenemos los pueblos, los hermanos cimarrones, los pueblos tribales, ¿no? A la sociedad civil, los jóvenes y sobre todo las mujeres, que siempre nosotros estamos en el frente, sin miedo, y en las luchas somos las mujeres quienes al final defendemos una posición. Las mujeres no negociamos nuestros derechos, no negociamos nuestros territorios.
Pero sin embargo la historia nos invisibiliza a las mujeres. También eso debemos de ir cambiando, reescribiendo la historia, porque las mujeres también somos protagonistas de este cambio, de esta lucha. Muchas mujeres también mueren en el frente, no solamente por la lucha de nuestros territorios. Hay mujeres en las ciudades que mueren en manos de una violencia de que no acepta de que las mujeres tenemos voz propia, tenemos decisión propia, y que nosotras como mujeres somos libres de decidir nuestra forma de vida, nuestra forma de superar ciertos límites que nos pone la sociedad misma. Yo la verdad me siento muy agradecida. He visto en este espacio donde nos hemos convocado en el 10º foro, hay muchas mujeres. Y eso debemos de tomar en cuenta y valorar. Las mujeres estamos en pie de lucha y vamos a seguir con eso. Muchísimas gracias. Este es un espacio donde tenemos que continuar caminando juntos.